Me corresponde hoy, frente a este honorable Congreso Nacional y ante la ciudadanía toda, rendir cuenta acerca del trabajo que hemos realizado en estos 2 meses y medio de gobierno y exponer cuáles son los principales ejes de nuestro proyecto de cambio. Quiero hablarles también sobre el sentido del presente, de las urgencias que estamos atendiendo y del futuro que debemos construir juntos. De ese futuro más equitativo y sostenible por el que se han movilizado millones de ciudadanos y que me han entregado el mandato de trabajar por él. Un honor y un deber que asumo con mucha humildad y con mucha responsabilidad. Este proceso de cambio, por cierto, no se inicia ni termina con este gobierno. Mejorar la patria en que vivimos es un desafío de largo aliento que no acepta promesas fáciles ni respuestas simples. Requiere de responsabilidad de todos y todas y también de conciencia histórica. Al revisar los discursos inaugurales ante el Congreso Nacional de todos nuestros expresidentes, desde José Joaquín Pérez hasta Sebastián Piñera, he podido apreciar la colosal tarea que significa lograr que nuestro Chile progrese. No es fácil, no es obvio, no es desde cero. Y vale la pena hoy, desde el año 2022, pensar las dificultades que enfrentaron quienes nos antecedieron, para aquilatar de esta forma la magna obra colectiva que es Chile y comportarnos cada uno a la altura de nuestras responsabilidades. Han habido guerras, desastres naturales, crisis políticas y económicas, el dolor del pueblo en sus más diversas expresiones y conductas desestabilizadoras, que son algunas de las circunstancias que han enfrentado quienes se dirigieron a Chile desde esta testera antes que yo. Y sin embargo, compatriotas, aquí estamos. Seguimos, siempre seguimos. ¿Pero qué es lo que nos hace avanzar? Preguntémonos. ¿Es acaso la fortaleza de nuestros líderes? Quizás, pero es mucho más que eso. ¿Serán entonces nuestras centenarias instituciones? Es que somos una construcción colectiva, forjada gracias al esfuerzo y al trabajo conjunto. Es cuando nos unimos, respetando nuestras diferencias, cuando mejor nos va como país. Como sociedad, hemos enfrentado antes disyuntivas complejas, en las que nos hemos jugado la oportunidad de empezar a construir una sociedad más inclusiva y cohesionada, pero lamentablemente no siempre las hemos aprovechado. Las esperanzas populares por mayor justicia en más de una ocasión han sido opacadas e incluso ahogadas a sangre y fuego. Y esta es una historia que también desde esta tarima oficial tenemos el deber de contar. Es lo que pasó en 1851 y en 1859. Cuando los deseos de las regiones desde Copiapó a Concepción de lograr mayor igualdad y autonomía fueron acalladas por la fuerza de las armas. También en 1907 en Iquique, Forrahue en 1912, 1920 en Punta Arenas o Ranquil el 34, cuando obreros, campesinos o mapuches indistintamente fueron asesinados a mansalva por defender su derecho a una vida digna. Y más cercano en nuestra memoria, durante la dictadura entre 1973 y 1990, donde la prisión, la tortura, la muerte y el exilio se impusieron a quienes pensaban distinto. Hace solo 3 años, las muertes de Manuel Rebolledo, Alex Núñez, Romario Veloz y Cristian Valdebenito, entre otros, en el marco del estallido social,
nos obligaron a una tarea muy dura, de que en nuestro país hay ocasiones en que protestar se termina pagando con la vida. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición son nuestros compromisos como gobierno. Un fuerte aplauso del Salón de Honor del Congreso Nacional. Compatriotas, la senadora Fabiola uno de los Cantillay, principales nudos de nuestra historia republicana ha sido la concentración del poder en pocas manos y la persistencia de una sociedad en la que el lugar de nacimiento determina las posibilidades del desarrollo de todas las personas. A pesar del ímpetu de quienes lucharon por recuperar nuestra democracia, a quienes les debemos muchísimo, y desde esta testera también reconozco su valor, su obra, y de los importantes avances logrados a partir de los años 90, ese nudo sigue aún vigente. Son muchos y muchas quienes quedaron desplazados de las oportunidades del crecimiento del país en las últimas décadas. Y la política institucional no se hizo cargo de ese legítimo malestar que se estaba incubando. Así, mientras por un lado avanzábamos en la reducción de la pobreza, en mejorar la conectividad de nuestro territorio, en el mayor acceso al consumo, la ampliación de la matrícula en educación, grandes, importantes, insoslayables logros de las últimas décadas, por otro lado, también se nos fue consolidando un Chile fragmentado social, cultural y territorialmente. Chilenos y chilenos, esta fragmentación es hoy una dolorosa fractura y no podemos desconocerla ni seguir profundizándola. Quiero ser enfático en esto. Debemos asumir la responsabilidad de enfrentar las desigualdades que vive la ciudadanía y que se expresan en múltiples dimensiones. Quiero que construyamos juntos y juntas un país en donde la educación, la salud, la vivienda, tu seguridad social no estén determinadas por cuánta plata tiene tu familia. Son derechos y como tales el Estado tiene el deber de garantizarlos. Es por esto que debemos enfrentar de modo integral las causas que nos han llevado a habitar distintos Chiles. Y permítanme darles un par de ejemplos que me ha tocado ver directamente, que definen a este Chile desigual desde las regiones y la infancia. Cuando estuve hace pocos meses en la isla de Juan Fernández, visitamos junto al alcalde del Colegio Insular Isla Robinson Crusoe, que funciona en un recinto de emergencia desde el tsunami que arrasó con parte importante del poblado el año 2010. Les habían dicho hace ya varios años que sería una solución transitoria, pero el año pasado egresó una generación completa, desde primero a cuarto medio, que cursó sus estudios en esos containers, entre olores inmundos, sin las condiciones dignas que se merecen. No vamos a permitir que esto siga así. Lo mismo me tocó ver en Montepatria, en donde en el Liceo Eduardo Frei Montalva se encuentra desde el 2015 en módulos también de emergencia, producto del terremoto que ese año asoló la zona. Lo conversamos con las estudiantes, con los directores del colegio, con el alcalde de la zona, y ha instruido al ministro de Educación para que en ambos casos cuenten con soluciones definitivas dentro de nuestro periodo de gobierno a la mayor brevedad posible. Compatriotas, estos son ejemplos pequeños pero importantes para quienes los viven, pero son ejemplos de una multiplicidad de injusticias que viven las mayorías en nuestro país y que quienes nos están escuchando hoy día desde sus casas, desde sus trabajos, reconocerán seguramente en su vida cotidiana. La falta de acceso a la salud con listas de esperas eternas, liceos con mala infraestructura, pensiones que no alcanzan para vivir, inseguridad en los barrios, hacinamiento sin vivienda digna, son pan de cada día en nuestra patria. Por eso es que el estallido social no fue un evento aislado, fue una explosión de múltiples malestares y descontentos que fueron ignorados o minimizados por décadas, sin por ello, porque esto no es blanco y negro, sin por ello desconocer los avances de los últimos años.
Fueron millones los que se reconocieron en problemas comunes y se organizaron para que las cosas sean distintas. Y todos juntos decidimos encauzar ese malestar por una vía institucional mediante un plebiscito en donde el 80% de los votantes manifestó que quería una nueva constitución para Chile. Hoy honorable Congreso, tenemos la tremenda oportunidad de recomponer las confianzas entre el pueblo y sus instituciones, de hacernos cargo de estas urgencias. A ello estamos abocados como gobierno. En definitiva, de cambiar para preservar lo más valioso de nosotros, ser parte de un mismo camino. De eso, entiendo, se trata el proceso constituyente hoy en curso. A pesar de enfrentar una pandemia con un clima difícil de polarización política y crisis institucional, en el marco de un amplio proceso de debate y deliberación democrática, se ha logrado avanzar en la redacción de un borrador de nueva Constitución. Quiero decir que no es poco. Ha habido tropiezos, han habido errores y también muchos aprendizajes en el camino. Pero si hoy los podemos evaluar, y esto es quizás lo más importante de nuestra experiencia reciente, si hoy los podemos evaluar, es justamente porque en el momento más crítico de nuestra historia reciente optamos por resolver nuestras diferencias con más democracia y no con menos. Quiero invitar a este honorable Congreso a que no pasemos de la triste frase "no lo vimos venir" a "aquí no ha pasado nada". El 4 de septiembre próximo nos vamos a enfrentar a una decisión trascendental: aprobar o rechazar la propuesta de una nueva Constitución. Quiero decir con mucha claridad que ambas opciones son legítimas y que el gobierno tiene el deber de garantizar que la ciudadanía se manifieste libremente en las urnas de manera informada. Compatriotas, quisiera que fuéramos recordados como un gobierno que dio pasos claros y decididos en la construcción de una sociedad sin privilegios ni abusos. Esa es la tarea que hemos asumido: sentar las bases del Chile que anhelamos construir para las niñas y los niños de hoy y para las futuras generaciones, sin descuidar las urgencias del presente. Y eso tenemos que hacerlo reconociendo también el valor de la opinión de quien piensa distinto, reconociendo, como decía antes, que no partimos de cero, escuchando con ánimo de aprender, con menos soberbia, con más humildad. Entre estas urgencias del presente, sin duda la pandemia del COVID-19, que luego de más de 2 años nos sigue golpeando con cerca de 7.000 casos promedio diario, está tremendamente presente. Las consecuencias de esta pandemia en todas sus dimensiones, especialmente en la humana, nos acompañarán por mucho tiempo. Debemos salir adelante, pero por favor sin olvidar a quienes han partido. Son más de 57.000 personas, 57.000 personas que en nuestra patria han fallecido, y el dolor que eso ha causado es inmenso. Hay un proyecto en el Congreso para recordarlo, desde el día del deceso de la primera persona fallecida por COVID-19, que por cierto como gobierno vamos a respaldar, pero desde este espacio institucional quiero abrazar a cada familia que ha perdido un ser querido y decirles que no van a estar solos. Quiero reconocer también y valorar a todas las trabajadoras y trabajadores de la salud que han cumplido un rol fundamental y nos han enseñado lo que significa el compromiso con la vida y el bienestar de las personas. Reconozco también la labor, dedicación y los aprendizajes de las autoridades del Ministerio de Salud del gobierno de mi predecesor, Sebastián Piñera. Para nadie era fácil ni obvio cómo había que abordarlo. Y si en algún momento fuimos injustos en las críticas, quiero reconocer que lo hicimos de buena fe
y que entendemos las dificultades que es afrontar algo tan complejo como una pandemia desconocida para el mundo. No ha sido fácil tampoco para las pequeñas de miles de empresas, medianas, pequeñas, que están dedicadas a los servicios del turismo y muchas otras actividades que se vieron afectadas y que lograron salir adelante. Porque ustedes lo saben, lo han visto en sus distritos. Detrás de cada negocio hay una cadena de esfuerzo colectivo de emprendedores, trabajadores, proveedores y familias que debemos proteger. Los vamos a apoyar y daré cuenta en el discurso cómo. Reconozco también el sacrificio de miles de profesores y profesoras que lograron sacar adelante la tarea de educar en medio de tan difíciles desafíos. A los millones de estudiantes que se han reintegrado a la presencialidad, sepan que cuentan con este presidente y con todo nuestro gobierno. Y quiero que sepan que pondremos especial énfasis en quienes producto de la pandemia desertaron de la educación. Los queremos recuperar y vamos a agotar todos los esfuerzos para lograrlo. Es la humanidad completa la que está viviendo tiempos difíciles. Enfrentamos desafíos globales y nuestro país, sabemos, no está exento a las consecuencias que generan los conflictos internacionales. Si en 1916 el presidente Sanfuentes se lamentaba por la Gran Guerra en Europa y en particular por sus efectos sobre el precio del salitre chileno, y en 1942 Juan Antonio Ríos desde esta misma testera hacía lo propio, aunque desde Santiago, respecto a la Segunda Guerra Mundial, hoy asistimos con estupor a la ilegítima invasión de Rusia a Ucrania. Desde el sur del mundo denunciamos las brutales consecuencias sociales y de derechos humanos que ha generado esta guerra de agresión. Y por eso, durante las últimas semanas he tenido conversaciones con líderes mundiales y regionales, tales como Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Alberto Fernández, Antonio Guterres, Jacinta Ardern o Boris Johnson, para evaluar en conjunto las consecuencias de este conflicto y promover multilateralmente la paz. Chile es un actor en el mundo y nuestra opinión como país, no la mía personal, la del Estado de Chile, es respetada y valorada, y he podido sentir eso en estas y muchas otras conversaciones. Quiero que el mundo sepa que Chile es profundamente latinoamericano y desde América Latina es desde donde levantaremos nuestra voz en defensa de los derechos humanos y la cooperación entre los pueblos sin subordinarnos jamás ante ninguna potencia extranjera. Compatriotas, la situación global de la guerra y la pandemia tiene efectos negativos en la cadena de suministros y en el alza de precios de los combustibles, que son elementos que sabemos contribuyen decisivamente a la inflación. Y el alza del costo de la vida perjudica especialmente a quienes menos tienen y viven exclusivamente de su trabajo. Para enfrentarla debemos ser responsables. Por ello, es que junto con fortalecer la resiliencia de la economía y de las finanzas, que nos permita responder a emergencias sin que ello derriele recursos y atención en el camino de transformaciones de largo plazo en el que estamos empeñados, debemos enfrentar la tentación de las soluciones supuestamente fáciles, pero que generan a la larga más problemas. La historia nos enseña que las transformaciones profundas requieren de convicción y persistencia, y que no existen atajos. En los últimos años, todos hemos estado tentados en algún momento a seguir este camino, cediendo a la presión de las redes sociales o a la arrogancia de creer sabérnoslo todo. Reunir evidencia, decir la verdad, trabajar duro y construir consensos, sin embargo, es quizás más difícil, pero es la única forma de responder responsable y oportunamente a las aspiraciones de nuestro pueblo y estar a la altura de este momento histórico. Pero que no se vaya a confundir esta responsabilidad con la inacción. Es en esta convicción que hemos desplegado junto con nuestro gobierno, nuestros ministros y nuestros equipos de trabajo, tanto desde La Moneda como también en regiones, el Plan Chile Apoya, que moviliza más de 3.700 millones de dólares y creará 500.000 de empleos, de los que al menos la mitad serán femeninos.
En los próximos 60 días estarán operando todas las líneas de este plan, incluyendo inversiones en obras locales, con servicios públicos, municipios y gobiernos regionales. Además, hemos congelado las tarifas del transporte público regulado por todo este año y, como bien nos hicieran ver parlamentarios de distintas regiones, estamos estudiando las alternativas para los casos del transporte público no regulado. Inyectamos fondos para estabilizar el precio de la parafina, disminuyendo su precio directamente en más de 300 pesos por litro, lo que beneficia a más de 1 millón de hogares. Y para evitar, y esto les pido que lo noten porque muchas veces estos esfuerzos no se ven, se diluyen en medio de las noticias o en medio de las dificultades, pero para evitar un incremento que habría sido de más de 400 pesos por litro de benzina, hemos dotado de cerca de 3.000 millones de dólares al Fondo de Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles. 3.000 millones de dólares. Hay países que no tienen la oportunidad de hacer esto. Y desde este lugar me complace y también asumo la tremenda responsabilidad que significa destinar tantos recursos a cuestiones que afectan tanto a la vida de la gente, que sabemos que les preocupan. Somos conscientes de cuánto ha aumentado el valor del arroz, el pan, el aceite, las verduras y el impacto que esto tiene en el bolsillo de las chilenas y los chilenos. Le digo permanentemente a mi gobierno que tenemos que estar en terreno, que tenemos que ir a la feria, que tenemos que estar viendo lo que el pueblo ve, porque cuando la política se desconecta de esa realidad, cuando no hay conciencia de cuánto cuesta el pan, de cuánto cuesta la vida diaria, es cuando se produce este quiebre entre instituciones y ciudadanía. Por eso, a partir de este mandato de estar en terreno, es que hemos elaborado también un aporte adicional para cubrir el alza de la canasta básica. Y quiero destacar que este es un mecanismo que beneficia a más de 1.600.000 familias que hoy reciben la asignación o subsidio familiar. No podemos permitir que por esta crisis el cuidado de niños, personas mayores y personas con discapacidad recaiga exclusivamente en los hombros de millones de mujeres. Y es por esto que, siguiendo nuestro programa de gobierno, que a su vez se nutre de las reflexiones y aprendizajes del movimiento feminista, es que impulsaremos la creación de un sistema nacional de cuidado. Y avanzaremos en corresponsabilidad, porque las mujeres han demostrado en Chile y en el mundo que no existen cargos vetados para ellas. Y lo mismo, aunque en otro sentido, corre para los hombres que aún rechazan o se resisten a realizar labores de cuidado por ser supuestamente tareas femeninas. No más. Recordando al movimiento feminista que tanto ha cambiado nuestro país, democracia en el país y en la casa. Queridos compatriotas, tengo la convicción profunda de que es posible volver a encontrarnos para juntos y juntas sanar las heridas que nos dividen y fracturan. Para darle estabilidad al camino de los grandes cambios, debemos hacerlo con la participación de todo nuestro pueblo. Y quiero ser enfático, sin exclusiones. En esto, la participación conjunta de trabajadores y empresarios es fundamental. Su presencia hoy día en nuestra cuenta pública es una señal de voluntad por caminar juntos hacia un Chile mejor. Y a ustedes les digo que mi gobierno está trabajando para construir las condiciones de estabilidad necesarias para que Chile crezca y se desarrolle. Y es justamente a través del diálogo con ustedes que podremos construir transformaciones sociales que sean estables. Un ejemplo claro, concreto de esto, son
los procesos participativos que se están llevando a cabo en el marco de la reforma de pensiones y la reforma tributaria. Quiero que esta manera de hacer las cosas la repliquemos en muchos más ámbitos. Por ejemplo, en lo que hemos logrado recientemente sobre el salario mínimo, en donde destaco el acuerdo alcanzado con la CUT, con la Central Unitaria de Trabajadores, que involucra la mayor alza en los últimos 23 años. Y es bueno agregar que la implementación del nuevo salario mínimo viene de la mano con el acuerdo al que llegamos con todas las organizaciones de pymes, muchas de ellas aquí presentes, para que nadie se quede atrás. A todas y todos quienes participaron de estos esfuerzos, liderados por nuestra ministra del Trabajo, nuestro ministro de Economía, nuestro ministro de Hacienda, a las organizaciones de pymes, a las organizaciones de grandes empresarios que también fueron parte del debate. Y por cierto, a este Congreso Nacional que tramitó con celeridad este proyecto, les agradezco profundamente. Son ustedes que están aquí presentes un ejemplo de que cuando nos unimos podemos hacer las cosas bien, más allá de las legítimas diferencias. Es así como queremos avanzar. Chilenos y chilenas, las cosas no han sido fáciles para nuestro país, pero a la vez soy optimista. Tengo esperanza, porque tenemos por delante un futuro esplendor y depende de todas y todos hacerlo en conjunto realidad. Quiero ser convocante, que esta esperanza y la confianza en el porvenir compartido se impongan por sobre el derrotismo y la sospecha. En los próximos en este momentos el presidente de la República, nos Gabriel Boric, enfrentamos a la gran tarea de consolidar e institucionalizar a detallar los ejes los de anuncios puntuales que serán anunciados en esta cuenta pública presidencial. Entre todos y todas, sin que nadie se quede afuera. Para abordar los desafíos y transformaciones que llevaremos a cabo siguiendo este espíritu, es que agruparé esta cuenta pública en 5 ejes: derechos sociales, mejor democracia, justicia y seguridad, crecimiento inclusivo y medio ambiente. Partiendo por derechos sociales, llegamos a gobernar con el mandato claro de concretar una agenda de cambio. Y es nuestro deber dar respuesta a las incertidumbres a las que se enfrentan millones de chilenos y chilenas que viven todos los días en un país que carece todavía de una base sólida de derechos sociales. El gasto privado en salud, en educación, en complemento de las pensiones es demasiado alto en Chile. El rascarse con las propias uñas es demasiado común. Llevamos décadas debatiendo sobre un cambio en el sistema de AFP y llegó el momento de construir un verdadero sistema de seguridad social, en donde nuestras legítimas ideologías no entrampen la necesidad de los chilenos y chilenas de tener una pensión digna. Es por ello que en agosto de este año, adelantando los plazos que habíamos comprometido al comienzo del gobierno, enviaremos un proyecto de ley que reforme estructuralmente el sistema previsional, aprendiendo, por cierto, de los debates que hemos tenido antes, y que va a ser resultado de un proceso de diálogo social amplio con participación de trabajadoras, empleadores, expertos, académicos y, por cierto, con la importante participación de este Congreso Nacional. Para despejar cualquier fantasma, quiero decir muy claramente que vamos a respetar cada peso de los ahorros previsionales acumulados en las cuentas individuales y la posibilidad de ahorro de los chilenos y chilenas para su vejez. Además, me comprometo a que con esta reforma en régimen, cada habitante de nuestra patria de 65 años o más tendrá derecho a una pensión básica garantizada por el Estado de al menos 250.000 pesos. Reconozco el avance que se dio al finalizar el gobierno anterior con la PGU. Es la base sobre la cual vamos a construir y cumplir este compromiso. En materia de salud, en el camino de las grandes reformas, sabemos que no lo estamos empezando hoy.
reconociendo los avances sustantivos que se realizaron durante los gobiernos del expresidente Lagos y la expresidenta Michelle Bachelet, sabemos que el tiempo para una reforma integral al sistema de salud ha llegado. Para esto presentaremos un proyecto de ley que creará un Fondo Universal de Salud con el objetivo de generar mayor equidad en el acceso a servicios, mejorar la atención, aumentar la solidaridad en el financiamiento del sistema y reducir el gasto de los hogares. Además, disminuiremos el copago del sistema público de salud para las personas de los tramos C y D de FONASA, beneficiando a más de 6 millones de personas. Quiero decirles que aquí nos guía una convicción que yo me imagino que todos ustedes también la adquieren cuando recorren sus distritos, que es que la salud no puede seguir siendo un negocio, no se puede seguir discriminando entre ricos y pobres, no puede haber atención en función de cuánta plata puedes pagar. La salud es un derecho y así lo vamos a garantizar. En el estudio de los discursos de presidentes anteriores, revisaba algunos compromisos que se hicieron en esta materia. Todos los presidentes se referían a este tema. Pero me sorprendió cómo en los últimos años, desgraciadamente, y acá no estoy atribuyendo una responsabilidad específica, es responsabilidad de todos hoy día y de nuestro gobierno en particular el día de hoy, hemos retrocedido mucho, en particular en materia de lista de espera. La pandemia, sin lugar a dudas, fue determinante en esto. Y las personas del país que están en espera de resolver más de 330.000 cirugías deben esperar un promedio de 602 días de espera. 602 días de espera en el caso de las cirugías electivas. Y estas cifras, compatriotas, no son tolerables. Por eso, este año he encomendado a nuestra ministra de Salud la elaboración e implementación, no elaboración, implementación de un plan de resolución de listas de espera quirúrgica que contempla la puesta en marcha de 3 centros regionales de resolución para cirugía mayor ambulatoria en Coquimbo, Valparaíso y Araucanía, llegando a 7 centros en el 2023. Al término de nuestro mandato, nos preocuparemos de que toda cirugía oncológica sea resuelta en menos de 90 días y toda cirugía de mayor riesgo sea resuelta antes de 6 meses. Además sabemos que la salud mental no puede esperar y va a ser una prioridad de nuestro gobierno. Vamos a comenzar por construir 12 centros de salud mental comunitaria mediante una inversión de 36.000 millones de pesos, comenzando este año en San Antonio, en el puerto de San Antonio. Y el 2023 seguiremos con Antofagasta e Iquique. Además, vamos a fortalecer el programa de apoyo a la salud mental infantil, duplicando sus comunas y ampliando la cobertura a los 3 y 4 años. Estamos comprometidos también con el derecho a los cuidados paliativos y a una muerte digna. Y es por esto que hoy ingresaremos la urgencia a la tramitación del proyecto de ley que establece el derecho a la eutanasia en Chile, mediante un proceso de consentimiento expreso, libre e informado, respetando a quienes están enfermos. Compatriotas, sabemos que la pandemia no ha terminado y la vacunación, así como las medidas sanitarias, siguen siendo prioritarias para enfrentar el COVID-19 y es deber de nuestro gobierno asegurar la disponibilidad y provisión de vacunas, que también se hizo durante el gobierno recién pasado. Las buenas políticas públicas tenemos que continuarlas como políticas de Estado. En materia de vivienda y ciudad, sabemos, y de seguro ustedes lo ven permanentemente en sus territorios, que estamos ante una emergencia habitacional quizás nunca antes vista en Chile. Para enfrentarla, vamos a comenzar con la construcción de 65.000 viviendas dignas para llegar a nuestra meta de 260.000 viviendas entregadas a fines de gobierno. Para esto,
En esto me entristece decir de que no nos merecemos tantos aplausos porque nos gustaría ir mucho más. El déficit de vivienda es mucho más grande, pero también no podemos prometer cosas que no vamos a poder cumplir. El déficit de vivienda en Chile, compatriotas, es de 650.000 viviendas hoy día. Decía que esto quizás no se había visto antes, quizás en la década de los 10, de los 20, a propósito de la migración campo-ciudad, vivimos algo parecido. Pero tenemos que avanzar más rápido. Por eso le he pedido a nuestro ministro de Vivienda y Urbanismo que ponga todo el corazón, que sé que tiene grande, en esta tarea. Para eso también ampliaremos el banco de suelos, redestinando terrenos fiscales hacia fines habitacionales y recuperando terrenos fiscales yermos en desuso. También vamos a aumentar la oferta de viviendas en arriendo a un precio justo. Honorables congresistas, hoy son más de 81.000 familias las que viven en campamento en nuestro país en condiciones que son inseguras e inciertas. Todos los hemos recorrido. He estado en Las Mulatas en Valdivia, en Alto Hospicio, en su momento en Puño en Alto en Punta Arenas, en Tomas en Lampa, en las caletas de Tarapacá. Y esta cifra solo ha ido en aumento desde el año 2014. No podemos permitir que episodios como el incendio ocurrido el 20 de mayo de este año en Alto Hospicio, en el que murieron 9 personas, se repitan. Estas muertes nos duelen profundamente y al mismo tiempo nos tienen que movilizar. Por eso vamos a desarrollar la política Construyendo Barrios, que nos permitirá avanzar en una estrategia de urbanización integral de campamentos. E invertiremos durante todo nuestro gobierno más de 580.000 millones de pesos en 300 campamentos a lo largo de todo el país, beneficiando por lo menos a 4.500 hogares al año. Pero sabemos que no basta solo con construir viviendas. Debemos también ser capaces de crear espacios de encuentro donde vecinos y vecinas puedan conversar y apoyarse. El Estado no puede construir y retirarse. Cuando el Estado se retira, avanza el narco, y al narco tenemos que combatirlo con mucha firmeza, todos juntos unidos. Por eso, vamos a habilitar 190 centros comunitarios destinados a el cuidado y protección de los barrios en el 2023 en distintas localidades del país. Además, el acondicionamiento térmico de viviendas es una política medioambientalmente sostenible que es de especial importancia y que este año va a beneficiar a más de 19.000 familias. En materia de educación, que es de donde venimos tantos años luchando, quiero que sepan que he escuchado con atención las dificultades que están teniendo las comunidades educativas en el retorno a clases luego de 2 años de pandemia. Tenemos la tremenda responsabilidad de entregarle a niños y niñas, adolescentes y jóvenes las mejores condiciones para educarse. Ese es su derecho. Por eso, el ministro de Educación ha lanzado hace pocas semanas la Política Nacional de Reactivación Educativa Integral Seamos Comunidad, que busca responder a las necesidades de aprendizaje y bienestar socioemocional provocados por la pandemia. Mediante esta, vamos a poder financiar 714 proyectos de infraestructura educacional en 201 comunas de nuestro país. Y presentaremos también una propuesta de ley que mejore el funcionamiento e implementación de los servicios locales de educación pública. Habiendo escuchado a las comunidades educativas y a los gremios, para postergar de esta manera en un año el traspaso de los establecimientos educacionales en 6 de los servicios cuya entrada en vigencia era el 1 de enero de 2023. Esto lo hacemos porque sabemos que los cambios hay que hacerlos bien, aprendiendo de la experiencia acumulada, sin prisa pero sin pausa. Además, ingresaremos un proyecto de ley para que Chile tenga una política nacional de educación sexual integral para todos los niveles de enseñanza.
Sabemos que será polémico, sabemos que tendremos una discusión importante, la tuvo, me acuerdo, el presidente Frei con las bocas en su momento, pero tenemos la convicción de que es necesario, no podemos seguir escondiendo el tema. En materia de educación superior, hemos ya reajustado en un 15% el valor de la beca de alimentación y mi objetivo es que el reajuste de aquí al final de nuestro gobierno alcance a cubrir lo que no se hizo en los últimos 10 años. Este 15% es el primer reajuste en los últimos 10 años. Además, vamos a fortalecer los centros de formación técnica. Los centros de formación técnica estatales con un aumento del aporte basal y la priorización de fondos de desarrollo institucional. También trabajaremos con las universidades a petición de muchos rectores y rectoras que nos han planteado los problemas detectados en la implementación de la política de gratuidad. Y en materia universitaria, es hora de que Chile se ponga al día con sus instituciones estatales. Durante nuestro gobierno promoveremos un nuevo trato entre el Estado y sus universidades, tanto en Santiago como en regiones, que fortalezca la educación pública y su compromiso con el país, que es fundamental para el desarrollo de nuestra nación. Sabemos también que hay estudiantes que egresan, y no solo ellos, con sus familias, arrastrando a sus familias, cargando una mochila muy pesada, la deuda por estudiar. Por eso presentaremos el próximo año 2023, una vez aprobada la reforma tributaria, un plan de condonación de la deuda educativa de manera gradual y justa. Y en este mismo proyecto de ley crearemos un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, para terminar con el CAE, el Fondo Solidario y los créditos Corfo. No más deudas por estudiar. No nos olvidamos, por cierto, de nuestros maestros y maestras, en particular de quienes ya jubilaron, pero con quienes Chile tiene una deuda histórica que nos hemos demorado demasiado en pagar. Por eso, a fines de este año, presentaré a este Congreso Nacional un proyecto de reparación de la deuda histórica y pondremos fin también a la doble evaluación docente. Queridos compatriotas, estimadas integrantes del Congreso Nacional, nuestro gobierno está comprometido con la promoción del trabajo decente que garantice a las y los trabajadores un ingreso justo, un ambiente de trabajo seguro, el reconocimiento de los derechos laborales individuales y colectivos y la protección social para sus familias. Algunos pilares de esta transformación son el ya comentado proyecto de reforma previsional, el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral. El trabajo es solo una de las múltiples dimensiones en la vida de las personas. Y en Chile los tiempos de descanso y recreación son insuficientes. Por eso, impulsaremos con mucha decisión y convicción el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas. Considerando, por cierto, la adaptabilidad y gradualidad en su implementación. Hoy, a propósito de este tema, quisiera hablarle especialmente a las mujeres trabajadoras. Uno de los compromisos de nuestro gobierno es garantizar espacios laborales seguros, libres de acoso y discriminación, libres de violencia. Por eso le pido encarecidamente a los parlamentarios y parlamentarias rapidez y voluntad para ratificar el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. La desigualdad en nuestro país se manifiesta también en otras formas que antes no imaginábamos. Seguramente muchos de ustedes recuerdan la primera vez que se conectaron a Internet. Hoy día Internet debe ser un derecho que logremos garantizar. Por esto, miles de estudiantes no pudieron ejercer durante la pandemia su derecho a la educación por falta de conectividad.
Esto sucede en comunas como La Pintana y Cerro Navia, también en Putre, en Tirúa y en múltiples localidades rurales del país. Tenemos zonas rojas, en donde, noten lo grave de la situación, por no tener acceso a internet de calidad, estudiantes no pudieron estudiar. Tenemos que hacernos cargo de esa brecha. Para enfrentar esta situación, hemos creado el Plan Brecha Digital Cero, que asegurará al año 2025 que todos los habitantes de nuestro país tengan acceso a conectividad. Esto requiere un esfuerzo sostenido de continuación de actuales iniciativas como lo es el proyecto de ley de Internet como servicio básico y la generación de nuevos proyectos que nos permitan llegar a las zonas aisladas y rurales. Es, por ejemplo, el caso de la aislada comuna de Porvenir, que la semana pasada se convirtió en la zona más austral del país con acceso a la red de 5G. En materia de deporte, concebimos al deporte como un derecho. Es prioridad para mi gobierno mejorar la infraestructura deportiva escolar en los colegios públicos más vulnerables. Es por ello que durante este año y el próximo invertiremos 2.500 millones de pesos en este ítem. Y además tenemos la alegría de que Santiago será sede de los 19º Juegos Panamericanos y de los 7º Parapanamericanos entre octubre y noviembre del 2023. A pesar del lento avance en la entrega de infraestructura deportiva con las que nos encontramos en marzo de este año, lograremos recibir en Chile a atletas de toda América y haremos de este hermoso encuentro un momento de fiesta de la ciudad entera, de celebración del deporte, la convivencia, la armonía y la fraternidad. He visto a nuestra ministra del Deporte trabajar intensamente para, en conjunto con delegados, gobernador, alcaldes, podamos hacer de este momento una fiesta. Quiero agradecer especialmente a todos los deportistas que nos representan permanentemente en competencias internacionales y también a sus familias. He estado con algunos de ustedes, los que participaron en los Juegos de Rosario recientemente, y sé del esfuerzo que hacen para apoyar a sus hijos e hijas en todos los lugares y en especial de regiones donde muchas veces cuesta mucho trasladarse hacia los centros deportivos de alto rendimiento. Quiero que sepan que vamos a trabajar duro para que el Estado esté a la altura del esfuerzo que ustedes, deportistas, y ustedes, familias de los deportistas, hacen para que todos nos enorgullezcamos cuando vemos la bandera de Chile flamear en estas competencias internacionales. En materia de cultura, sabemos que este es el espacio en donde se encuentra la creación de los grandes artistas, con el patrimonio y también con las prácticas cotidianas de los pueblos de Chile. La cultura es muy amplia. La cultura también es la fiesta de la Tirana, no como un destino solamente turístico, sino como expresión del espíritu del pueblo y tantas otras manifestaciones que se dan a lo largo y ancho de todo nuestro país. La cultura es el trasfondo que da sentido a nuestra mirada y pone textura y color en los lazos que unen a nuestra patria. La cultura es, en definitiva, el espíritu de un pueblo y como tal debemos tratarla. Y sabemos que quienes la cultivan lo han pasado mal. Por ello es que a partir de julio entregaremos un apoyo de 450.000 pesos a 30.000 trabajadores y trabajadoras del sector cultural y además desarrollaremos estrategias regionales que tengan como objetivo la reactivación económica del sector con un tratamiento diferenciado en el plan paso a paso que se haga cargo de la realidad particular de esta industria. Pero tenemos que pensar más allá de la emergencia. Necesitamos revisar la forma en cómo nuestra sociedad concibe al trabajo cultural. Por ello, junto a sindicatos, gremios y trabajadores,
elaboraremos un estatuto del trabajador cultural que, en conjunto con un sistema nacional de financiamiento cultural, nos permitan transitar desde la precarización de las y los trabajadores de la cultura a condiciones dignas que valoren como corresponde la esencial labor que cumplen. Le he encargado esta tarea con mucho énfasis a nuestra ministra de Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y en este mismo espíritu es que reitero nuestro compromiso de que durante nuestro periodo de gobierno llegaremos al menos al 1% del presupuesto destinado en cultura. Esto lo afirmo porque, como señalaban muchos de ustedes parlamentarios en la discusión presupuestaria recién pasada, el desarrollo de un país no puede medirse solo en función de su acceso a bienes, servicios y consumo, sino también en cómo trata, respeta y apoya a la cultura en sus más diversas expresiones. Segundo eje, mejor democracia. El fortalecimiento de la democracia es una tarea que es permanente y nos involucra a todos y todas. En especial a quienes ocupamos lugares de responsabilidad política e institucional. Valorémosla y cuidémosla, que muchas veces no apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos. La profundización de la democracia debe basarse también en un sistema de medios que sea plural, que sea diverso y que proteja tanto la libertad de opinión y de expresión como el derecho a la información. Es nuestro compromiso programático robustecer los derechos asociados a la comunicación e información, además de vigorizar el ejercicio periodístico en un escenario medial diverso. Por ello, estamos trabajando para proteger a periodistas y trabajadores de las comunicaciones, para que nunca más tengamos que lamentar algo tan desgarrador como la partida de Francisca Sandoval, a cuya familia abrazo. Porque son ellos, los trabajadores de la prensa, trabajadores y trabajadoras de la prensa, que muchas veces se arriesgan, que los que deben incomodar al poder, de los cuales nosotros tenemos que garantizar que puedan ejercer su más plena libertad, aunque a veces duela, incomode. Esa es la gracia. La democracia se fortalece con pluralidad de medios, con medios que incomoden al poder. Para ello, durante el segundo semestre, mediante un mecanismo legal que está estudiando nuestra ministra vocera de Gobierno, presentaremos un mecanismo legal que resguarde la libertad de prensa y a quienes cumplen esta tarea fundamental en el derecho a la información. Como Gobierno estamos convencidos que diferentes voces en nuestros medios van a mejorar la calidad de nuestra democracia. Por eso, además, firmaremos un convenio entre el Estado, a través del Ministerio, Secretaría General de Gobierno y 3 universidades estatales del norte, centro y sur del país. Este convenio de trabajo denominado Más Amplitud, Más Voces, Más Democracia tendrá como fin recoger y sistematizar las diferentes propuestas que hay en torno a los derechos asociados a la comunicación y su relación con el actual sistema de medios, contemplando la participación de diversas actorías académicas, sociales y gremiales plurales, para así avanzar en el fortalecimiento de un ecosistema medial que sea diverso y que contemple todas las voces, todas. En materia de probidad y transparencia, tenemos, estimados congresistas, con quienes hemos compartido tantas horas de trabajo y discusión, tenemos un problema, que es importante que lo asumamos desde acá. El vínculo entre representantes y representados hoy se encuentra debilitado y existe una sensación de abuso e impunidad que cruza transversalmente nuestra sociedad. Todos hemos escuchado las apreciaciones que muchas veces se tiene en la ciudadanía del oficio de la política. Las causas son múltiples y no podemos echarle la culpa al empedrado o caer en defensas corporativas. Pero una de las causas fundamentales es la opacidad y falta de la probidad que la sociedad chilena observa y cuestiona en sus representantes.
Quiero que sepan que este será un gobierno en donde la corrupción y el aprovechamiento de las situaciones de poder y los abusos no tendrán cabida, vengan de donde vengan. Y a partir de los lineamientos compartidos por la Comisión Engel, por la OCDE y por la Contraloría General de la República, implementaremos una estrategia nacional de integridad pública en la que impulsaremos la aprobación del proyecto de ley que fortalezca la prevención de los conflictos de interés en las compras públicas, y presentaremos además proyectos de ley para dotarnos de una nueva regulación del lobby, mejorando lo actual, y de los conflictos de intereses en el ejercicio de la función pública. Daremos apoyo además al proyecto de ley que protege al denunciante en actos en contra de la probidad administrativa y extiende también su aplicación al personal de las Fuerzas Armadas. Y pondremos suma urgencia al proyecto de ley Transparencia 2.0, elevando los estándares para todos los órganos de la administración del Estado. Es en razón de este compromiso y también con la innovación institucional para que los recursos del Estado lleguen directamente a las personas, para que la probidad y los estándares de transparencia se cumplan, partiendo por casa, partiendo desde la moneda, que desde las fundaciones de la Presidencia se firmará un convenio con el Consejo para la Transparencia como parte de la dedicación actual al mejoramiento orgánico, laboral, administrativo de dichas fundaciones, que cumplen una tremenda labor. Integra, Prodemu, la FOGI, el MIMA, Artesanías de Chile, Chilenter. Seguramente ustedes han visto la expresión de algunas de estas fundaciones en sus territorios. Me ha tocado ver, por ejemplo, la Fundación de Orquestas Juveniles a lo largo de Chile, y el trabajo que hacen es precioso, precioso. Tuve la oportunidad de escucharlos hace poquito en Monte Grande y la verdad es conmovedor. Para que pueda seguir siendo cierto el de esto, lo que hace Prodemu, lo que hace Artesanía Chile, tenemos que seguir fortaleciendo la probidad y transparencia de estas instituciones. Honorables congresistas, cuando un país desconfía de sus instituciones y de sus autoridades, todo se va volviendo cuesta arriba. Y muchas veces, desde el poder, no nos damos cuenta. Es importante preguntarnos, siempre preguntarnos, ¿cómo lo estamos haciendo? Tratar de, en la crítica, escuchar la mejor versión posible de nuestro interlocutor y no solamente ponernos a la defensiva. Podemos mejorar, podemos encontrarnos transversalmente políticamente. Acá le quiero decir a los honorables congresistas que estamos a tiempo de revertir esta peligrosa tendencia si es que nos tomamos en serio la lucha contra la corrupción y también si es que nos escuchamos más, si es que cada uno de nosotros ve en el prójimo que piensa distinto alguien de quien aprender y no un enemigo al que aniquilar. Si tratamos de no buscar la peor versión del argumento de quien no piensa como yo, sino cómo quizás este puede complementar o mejorar el propio. Les pido que sobre esto reflexionemos todos y me comprometo a partir por casa, a hacerlo yo mismo. Dentro de nuestras tareas urgentes también está una lucha que es clave por una sociedad más justa que han venido exigiendo y a través de la cual se han movilizado hace más de 100 años las mujeres de Chile. Y plantearnos como un gobierno feminista implica que todas las acciones del Estado estén enfocadas en la paridad de género y en la igualdad en la arena institucional y política, la transversalización de la equidad del género, así como ser capaces de incorporar la perspectiva de género en todas las políticas que tengan relación con la vida de las mujeres y las diversidades. Para resguardar este objetivo que debe ser transversal en nuestra sociedad, hoy cada uno de nuestros 24 ministerios, 14 de los cuales están hoy día liderados por mujeres, cuenta hoy con asesoras de género. Y nuestra Cancillería tendrá como sello la política exterior feminista que reforzará la promoción de los derechos humanos de las mujeres, niñas y disidencias en los foros multilaterales y organismos internacionales, y la participación de las mujeres en los espacios de liderazgo internacional.
nuestra ministra de la Mujer, acaba de asumir una alta responsabilidad en una de estas organizaciones a nivel internacional, desde donde hará sentir la voz de las mujeres de Chile. Mis felicitaciones por ello. En el sector defensa, por ejemplo, llevaremos a cabo una revisión y actualización de los protocolos de violencia de género al interior de las ramas de las Fuerzas Armadas, así como también implementaremos políticas de inclusión desde una perspectiva de género, no discriminación y diversidad del Ministerio. Sé que hay instituciones que han avanzado mucho y en eso destaco el trabajo que ha hecho en particular Carabineros. Honorables congresistas, la violencia de género es estructural y transversal en nuestra sociedad y nuestro compromiso es avanzar sostenidamente en la tarea urgente de desarrollar una política de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres. Una vez ingresadas nuestras indicaciones, confío en la pronta aprobación de la ley sobre el derecho de las mujeres de tener una vida libre de violencia. Daremos tramitación además al proyecto de ley Sayén para que las personas privadas de libertad, embarazadas o que tengan hijas o hijos menores de 3 años puedan cumplir su condena en forma alternativa a la cárcel, teniendo siempre en cuenta los casos particulares. Y algo que ha quedado en evidencia durante los últimos años, que es derechamente inaceptable y debiera indignarnos y avergonzarnos como sociedad. En Chile, solo el 16% de las pensiones de alimento son pagadas de forma efectiva. Esto es violencia. Tramitar una deuda de pensiones alimentarias puede ser un proceso complejo y muchas veces humillante. Lo saben miles de mujeres a lo largo de Chile. Esta situación indignante e injusta debe terminar de una vez por todas. Es por ello que hemos presentado el proyecto de ley sobre responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimento, que se complementa con el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, que estará publicado en una página web a fines de este año. Lo sacaremos adelante junto con este Congreso Nacional. Quiero agradecer, por cierto, a todas las parlamentarias que desde las comisiones de mujer de la Cámara de Diputados y el Senado han contribuido a iniciativas como esta. Compatriotas, quiero hablarle también en este momento solemne a las niñas y los niños de nuestro país. Ellos son el presente y son una prioridad para este gobierno y no debieran pasar nunca por situaciones de violencia. Ellos y ellas han sido protagonistas también de este momento de cambio que estamos viviendo y día a día nos recuerdan la importancia de temas trascendentales como el respeto a la naturaleza y a los animales, la importancia de recuperar los barrios para poder jugar, poder disminuir las extenuantes jornadas laborales de sus padres y madres para pasar más tiempo en familia, algo tan básico. Erradicar toda forma de violencia en nuestras relaciones cotidianas es algo que nos hacen presente también permanentemente, y tantas cosas más. Quiero que sepan, y le digo a las niñas y los niños de Chile, que he leído sus cartas, me he emocionado con sus dibujos, y he incorporado su mensaje. Quiero que sepan, niños y niñas, que este es su gobierno. Y entre muchas acciones en esta materia, vamos a potenciar, entre otras cosas, el programa de captación de familias de acogida en las regiones del Biobío, Araucanía y Metropolitana. Implementaremos más oficinas locales de la niñez, crearemos el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes y fortaleceremos la Defensoría de la Niñez a lo largo de Chile. Y pondremos además suma urgencia al proyecto de ley que crea el Servicio de Reinserción Juvenil para terminar definitivamente con el Sename, mejorando a su vez las falencias que presenta el actual Servicio de Mejor Niñez en todo lo que sea necesario para resguardar los derechos de la infancia y adolescencia en nuestro país. Permítanme hablar por un minuto de otra etapa de la vida. Años atrás
Antes de morir, la poeta chilena Estela Díaz Barín, la colorina, se preguntaba en el poema La Palabra cuál era aquella palabra escondida en la infancia que al final de la vida no había podido encontrar. Esa palabra buscada, me atrevo a decir hoy, que era dignidad, que ha sido tan esquiva para quienes todo lo han dado a Chile, sus personas mayores. Resguardaremos y promoveremos los derechos de las personas mayores de nuestro país, su derecho a una vejez digna, su derecho a participar del espacio público, su derecho a ser escuchados, a ser valorados como corresponde. Tengo en mi memoria el abrazo y el consejo de tantas personas mayores que en mi caminar por Chile se me han acercado para contarme su experiencia. Gracias a ustedes estamos todos y todas aquí hoy. En el ámbito legislativo impulsaremos la aprobación del proyecto que promueve el envejecimiento positivo y que fortalece la institucionalidad del adulto mayor. Queremos orientar este proyecto para que se establezca el deber del Estado chileno de promover y proteger sus derechos. Además, en el marco del programa Chile Apoya, hemos ampliado en un 50% los recursos destinados a los centros diurnos de adulto mayor, abriendo 53 nuevos centros. Y asimismo crearemos nuevos establecimientos de larga estadía para adultos mayores estatales en las regiones de Tarapacá y Ñuble, completando la cobertura en todas las regiones del país y además avanzando en nuevos hogares de larga estadía. Pienso, por ejemplo, en Puerto Natales o en Alhué, que deben recuperar terrenos que estaban ocupados antes por consultorios, hospitales, para justamente dedicarlos a los adultos mayores. En Chile aún tenemos una agenda pendiente en el reconocimiento a las diversidades y disidencias sexogenéricas. Quiero que sepan que mi compromiso y el compromiso de nuestro gobierno es enfrentar estas desigualdades que se manifiestan en los diferentes ámbitos de la vida. Por primera vez, desde la Dirección Sociocultural de la Presidencia, hemos convocado una mesa de trabajo gubernamental interministerial sobre derechos de las personas LGTBIQ+, la que tiene por objeto construir los lineamientos y las orientaciones de la política pública. Y permítanme contarles una pequeña y breve anécdota que no está en el discurso. Cuando fui hace poco a mi región de Magallanes, se me acerca una madre de un hijo que es trans y me agradece sentidamente y hasta las lágrimas que hayamos levantado la bandera trans en la Plaza de la Constitución, que su hijo, que ha sufrido tanto, se sintió por primera vez reconocido por el Estado y que eso ya era un paso gigante respecto a todas las discriminaciones que había vivido. Son pequeños gestos a veces, pero que marcan la diferencia incluso entre la vida y la muerte. Por eso, vamos a ejecutar un programa de acompañamiento a la identidad de género en los 29 servicios de salud para eliminar las barreras de acceso a la salud y asegurar el bienestar integral de la infancia y la adolescencia. Y promoveremos la ley José Matías, que promueve una mayor formación, prevención y sanción a los actos de discriminación que estén basados en la identidad personal o de origen de niños, niñas y adolescentes. Para que la historia de José Matías, que los invito a buscar, que los invito a leer los libros que ha escrito su madre, no se vuelva a repetir y su memoria sirva a quienes han sufrido durante tanto tiempo. Agradezco desde este espacio a su madre, Marcela Guevara, por su lucha incansable, por sus libros de esperanza, que ha levantado esta causa necesaria y urgente. Chilenos y chilenas, en nuestro país, el 20% de nuestros habitantes tiene algún tipo de discapacidad. Estamos muy al debe en inclusión, muy al debe en inclusión.
Por ello, implementaremos un Plan Nacional de Accesibilidad Universal. Avanzaremos en la cobertura con horizonte de universalidad del Sistema Nacional de Ayudas Técnicas, que sabemos que, bien logrado, tanto ayuda al cotidiano vivir de las personas en situación de discapacidad. Vamos a mejorar también el financiamiento asociado a las modalidades de educación especial y promoveremos permanentemente la inclusión de las personas en situación de discapacidad y el financiamiento de tratamientos en todo el territorio nacional. Y quiero hablarles, compatriotas, hoy día también de un tema que hemos ignorado o equivocado el foco del discurso quizás durante demasiado tiempo. El respeto, el reconocimiento, la defensa y la promoción de la identidad y la diversidad cultural son componentes fundamentales de toda democracia. Es por ello que tenemos el deber de consolidar una nueva relación entre los pueblos, una relación que sea intercultural, que esté fundada en el respeto y en el entendimiento mutuo, que fortalezca el pluralismo. El único camino para iniciar la superación de los conflictos es generar acuerdos que respondan adecuadamente a las deudas históricas del Estado con los pueblos indígenas. Para ello impulsaremos parlamentos territoriales que reconozcan las autoridades e instituciones propias respetando sus protocolos, habiendo aprendido de nuestros propios errores como gobierno y siguiendo estándares también internacionales con el acompañamiento que hemos solicitado ya. Se lo solicité al secretario general de Naciones Unidas con el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas. Sabemos que la restitución de tierras está en el centro de las demandas más sentidas por los pueblos indígenas. En el marco del Plan Buen Vivir, hemos duplicado el presupuesto en comparación con el total ejecutado el año 2021 y estamos diseñando con responsabilidad una propuesta que nos permita resolver esta situación y que involucre a todos los actores de la zona, a los parlamentarios de la zona. Les pedimos su colaboración. En esto nos necesitamos todos, nadie tiene una bala de plata. La política de restitución de tierras debe también contemplar la habitabilidad, la conectividad, el agua, la luz, el equipamiento y las obras que permitan a las comunidades desarrollar las actividades económicas necesarias para la subsistencia. No solamente para las comunidades indígenas, también para campesinos que habitan en las zonas de conflicto, como por ejemplo en Coyipulli, donde me escribían una carta hace poquito, en donde me decían que durante tantos años todavía no tienen agua, o en donde no hay caminos para poder desplazarse, o en donde tienen que esperar una micro durante horas que pasa tarde, mal y nunca. Son situaciones que con un poco de voluntad política y destinando bien los recursos y trabajando juntos, más allá de las diferencias que tenemos, podemos mejorarle la calidad de vida a mucha gente. Para ello, entre muchas otras medidas, hemos destinado a las provincias de Arauco, Cautín y Malleco la ejecución de una cartera de proyectos viales que suman 449 kilómetros y de 38 proyectos de agua potable rural. Y el pasado 11 de marzo, porque son muchos los pueblos indígenas que habitan nuestra patria, quiero contarles que suscribimos un memorándum de entendimiento con la familia Roe en Rapa Nui, con la familia Roe de Rapa Nui, para la restitución de terrenos situados en las dependencias del aeropuerto Mataveri y para quienes luego de muchos años, se hable un camino de solución. Me enorgullece el trabajo conjunto con las autoridades y comunidad de Rapa Nui que nos permitirá la reapertura gradual y con observancia de todas las medidas sanitarias de la isla desde el 1 de agosto. Y les reitero mi compromiso de recuperar y actualizar el Tratado de Voluntades suscrito por el Estado chileno y el pueblo de Rapa Nui en 1888 como una señal clara de avance hacia el proceso de autonomía y autodeterminación. Además, durante el segundo semestre
se materializará la entrega de casi 15.000 hectáreas a la comunidad aymara Chusmisa Usmagama, emplazada en la región de Tarapacá, gestión por la cual agradezco a nuestra ministra de Bienes Nacionales y a las comunidades por el trabajo allí realizado. Junto a ello, vamos a estar realizando este año acuerdos de cogestión con comunidades indígenas para el resguardo y conservación de áreas de interés ambiental, patrimonial y científico. Contaremos este año con acuerdos de cogestión para el Parque Nacional Cahuéscar en Isla Riesco, en la región de Magallanes y Antártica chilena, en las dunas de Moncul de Nehuentué, en la región de la Araucanía, y en el Cerro Illi, el lago Ranco, región de Los Ríos. Para fortalecer la institucionalidad, además, indicaremos y reactivaremos la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, cartera que tendrá por mandato diseñar y coordinar la política pública desde el Estado que responda a las demandas de los pueblos y al avance de los derechos culturales. Y sobre este tema tan importante, permítanme una breve reflexión. En el curso de nuestro gobierno se conmemorarán 200 años de la celebración del Parlamento de Tapigüe entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Tengo la convicción que el ejemplo de los antiguos parlamentos puede guiar nuestro nuevo esfuerzo por lograr un entendimiento profundo entre la República y los pueblos que la habitan. Y no voy a cejar en esfuerzos para avanzar por este camino. Sé también que no es la primera vez que se intenta y que después de tanto tiempo existe una legítima desconfianza aprendida. Por ello, debemos ser conscientes de que este entendimiento tomará tiempo y no lo podemos hacer, como me han dicho muchas veces en el sur, al paso de los tiempos Winca. Quiero que sepan que construir confianzas y avanzar hacia resolver el conflicto por las tierras requiere de una perspectiva más amplia, que no se centra solamente en la discusión de seguridad, de reconocimiento de derechos sociopolíticos, culturales y lingüísticos. Y desde este estrado quiero afirmar que la vía para lograrlo es el diálogo, la observancia de la ley, el respeto bidireccional y el Estado de Derecho que como presidente tengo el deber de hacer valer. Sé, compatriotas, que este equilibrio es desafiante y que la tarea es compleja y tremendamente importante. Y me comprometo a dar lo mejor de nosotros para construir una cultura de paz. Compatriotas, otro tema difícil: la migración. La migración es parte de nuestra historia, de Chile y del mundo. Y en Chile hoy nos enfrentamos al desafío de construir una sociedad que a su vez reconozca los beneficios de la interculturalidad, promueva la inclusión de las personas migrantes, los vea como personas y entienda el drama por el que viven, por el cual han recorrido tantos kilómetros. Y al mismo tiempo se haga cargo de las legítimas preocupaciones de las comunidades que los reciben, en particular en relación con el acceso a servicios, el uso de espacios públicos y la seguridad, recuperando a la vez el control sobre nuestras fronteras que en los últimos años se ha visto desbordado. Para ello implementaremos la Política Nacional de Migración, así como el mejoramiento del registro de ingresos y la agilización en la respuesta del Servicio Nacional de Migrantes. Ya estamos trabajando intensamente en ello. También vamos a trabajar en aquellos lugares que han experimentado con mayor intensidad las consecuencias de una migración desregulada, en particular en el norte de nuestro país. Desarrollaremos, en el marco del Plan Nuestro Norte, un paquete especial de inversión pública, priorizado sectorialmente a partir de las propuestas recogidas desde las comunidades locales, en particular en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Quiero decirles a los alcaldes y alcaldesas de estas regiones que tenemos el deber de escucharlos a ustedes,
que ustedes saben mucho mejor que nosotros desde el centro del país las preocupaciones que se están viviendo en su zona y que por eso vamos a trabajar en conjunto para poder afrontar y dar solución a las demandas que sus comunidades les hacen permanentemente. Sabemos que es una situación complicada, empatizo con ella. No vamos a detenernos ni un segundo en trabajar para poder solucionarlo y que esta situación que inquieta pueda ser superada desde una perspectiva, y esto es muy importante, desde una perspectiva de humanidad. Y hablando de humanidad, queridos compatriotas, tengo que referirme al trascendental compromiso que tiene nuestro gobierno con los derechos humanos. El próximo año se cumplen 50 años desde el golpe de Estado y son aún muchas las deudas que arrastramos. Vamos a seguir buscando incansablemente a los desaparecidos a través de un plan nacional de búsqueda. Recordemos quiero decir que gracias a esos luchadores sociales, luchadoras sociales, es que hoy día nuestra generación está acá, nuestra generación no parte de cero. Bebió de su historia, bebió de sus convicciones, aprendió de sus tropiezos y por eso tenemos un compromiso ineludible con ustedes. El presidente Elwin ya señalaba en su discurso en 1990 la importancia clave para un país de la verdad, de la justicia, de que si no sabemos dónde están, las heridas no pueden sanar. Por eso he encargado a nuestra ministra de Justicia un plan nacional de búsqueda que sea liderado por este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estamos comprometidos con la verdad y con la justicia. También recuperaremos y revalorizaremos los hitos de memoria en diversos lugares de Chile para que cuenten con condiciones que les permitan mostrar a las nuevas generaciones el valor intrínseco e intransable del respeto a la democracia y a los derechos humanos. Partiremos este año con 7 espacios de memoria, entre los que se cuentan la Casa de la Memoria de los Ríos y el sitio José Domingo Cañas. Y espero también podamos avanzar prontamente con otros, como la irónica Casa de las Sonrisas en Punta Arenas. Durante el estallido social vivimos la peor crisis en materia de derechos humanos de los últimos 30 años. Diversas instituciones nacionales e internacionales, con muchas de las cuales nos hemos reunido como gobierno, dieron cuenta de la existencia de graves abusos y violaciones de los derechos humanos que dejaron un saldo de dolor que como chilenos debemos asumir y resarcir. Esto no ha sucedido antes en la historia. Lo leía, por ejemplo, en la cuenta del presidente Jorge Montt de 1892. Y la verdad es que estas heridas, si no hay verdad, si no hay justicia, si no hay reparación, no sanan nunca. Por eso es que hemos presentado una agenda integral de verdad, justicia y reparación a víctimas en el contexto del estallido social, la cual contempla reformular los programas de salud para víctimas y aumentar sus pensiones de gracia. Pero junto a esto, durante los próximos meses, conformaremos una mesa de reparación integral en la que participará en calidad de coordinadora nuestra senadora Fabiola Campillay, que está presente en esta sala y a quien quiero reconocer su tesón y su inquebrantable voluntad. Junto a estas medidas, impulsaremos un proyecto de ley de protección a los defensores y defensoras de los derechos humanos. El tercer eje que aborda nuestro discurso, que sé que hoy día es preocupación central de ustedes aquí en el Parlamento y también de nuestras familias chilenas, es la justicia y la seguridad. Chile merece vivir en paz. Vamos a recuperar los espacios públicos
con actividades comunitarias, culturales, que convoquen a todos y todas. Estamos trabajando intensamente para que ninguna persona se sienta atemorizada esperando una micro o al momento de llegar a su casa porque podría sufrir un portonazo. Que niños y niñas puedan ocupar libremente los parques y las plazas de sus barrios. Que recuperemos nuestros espacios públicos. Que las mujeres caminan seguras por las calles y que en sus hogares sientan seguridad y no temor. Las múltiples violencias que hemos visto desarrollarse en los últimos años no pueden ni deben ser normalizadas. Fortalecer el control civil y aumentar la efectividad del trabajo en seguridad requiere de una institucionalidad especializada en la temática. Por ello es que el próximo mes presentaremos indicaciones al proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana. Además, tenemos la convicción de que reformar Carabineros es mejorar la seguridad del país y es renovar una institución que cumple un rol fundamental para el Estado. La reforma es por la institución y no en contra de ella. Contaremos con la activa participación de miles de funcionarios que reconocen la necesidad de mayor transparencia, colaboración y revisión de prácticas para asegurar el apego irrestricto al Estado de Derecho y a la protección de los derechos humanos. Quiero, por cierto, en este acápite, agradecer a quienes arriesgan su vida por la patria y por la seguridad del resto, como por ejemplo el sargento primero Luis Rojas, a quien fue a visitar hace pocos días al hospital de Carabineros, que fue secuestrado y baleado en una comuna de Santiago y abandonado a su suerte, y que hoy día afortunadamente está bien, pero en él se representa el sacrificio que muchas veces cumplen miles de carabineros que arriesgan su vida para proteger al resto. Desde que asumimos, hemos avanzado en medidas concretas, como por ejemplo la redistribución de policías, para lo cual ya dimos un primer paso importante, reforzando la dotación de carabineros en 17 comunas con alta presencia de violencia, que lo tenemos que ir mejorando cada vez. Hemos escuchado alcaldes, como por ejemplo el alcalde de Cerro Navia, que nos ha comentado de que esto tiene que mejorar. Vamos a profundizar esta medida y a trabajar en los criterios adecuados que aseguren un acceso equitativo a la seguridad, para que ésta llegue a los lugares que más se necesitan, en conjunto con los alcaldes y alcaldesas que conocen mucho mejor que desde la moneda la realidad de cada uno de sus barrios. Quiero decir de manera muy clara y categórica que yo como presidente, pero a través mío la voz de todo Chile, exigimos justicia para Segundo Catril Neculqueo, para Francisca Sandoval Astudillo, para Byron Castillo, para el detective Luis Morales y el sargento Francisco Benavides. En nombre de ellos y de todas las víctimas de la violencia, es que estamos trabajando por fortalecer la capacidad de prevención y control de la violencia en el país. Ellos son solamente las víctimas de los últimos meses, pero hay muchas más. Por ello vamos a invertir 1.800 millones de pesos en mejorar las capacidades periciales de la Policía de Investigaciones. Y para aumentar la presencia policial en aquellos lugares que más lo requieren, hemos desarrollado un programa en conjunto con Carabineros de Chile que será puesto en marcha en todo el país este año. Además, hemos previsto un aumento del 40% en el ingreso del personal para el año 2023 y vamos a inaugurar durante los próximos meses 4 nuevos cuarteles policiales en Arauco, en San Felipe, en Coronel y en Las Cabras. Además del reemplazo y mejora en infraestructura de aquellos que ya han cumplido su vida útil. Junto con ello empezaremos la construcción de 5 cuarteles policiales en las comunas de Taltal, en Concepción, en Arica, en Longaví y en Maipú. También la Policía de Investigaciones para el 2023 tendrá la construcción de nuevos cuarteles en Viña, en Los Andes y en Puerto Varas. Quiero que sepan todos quienes nos están escuchando que la violencia armada no será tolerada en nuestro país. Y por eso, nuestro programa Menos Armas, Más Seguridad propone la limitación radical de su acceso legal. Y desde ya le solicito a este honorable Congreso todo el apoyo para aprobar una ley
que nos permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas. Prohibición total de la tenencia de armas. Hemos visto lo que pasa en otros países. Yo sé que hay algunos que nos aplauden cuando decimos esto. Hemos visto lo que pasa en otros países. No permitamos que nos pase en Chile. No permitamos que nos pase en Chile. Y además, este proyecto de ley que presentaremos prontamente al Congreso tiene el deber de fortalecer la institucionalidad a cargo de la fiscalización. De igual forma y en conjunto con las instituciones policiales, vamos a incrementar las fiscalizaciones para desbaratar a las organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de armas. Un Chile sin armas es un Chile más seguro. Compatriotas, la violencia que vivimos a diario requiere de una estrecha colaboración con gobernadores y alcaldes y les agradezco su presencia en esta cuenta pública. Y desde ya nos comprometemos a una inversión prioritaria en esta materia para vuestras comunas y regiones. Como parte de esta colaboración necesaria es que quiero reconocer, por ejemplo, el trabajo que durante las últimas semanas se ha realizado en el barrio Meix, donde la colaboración entre gobierno, municipio y policías nos ha permitido enfrentar con decisión a bandas organizadas, mejorar la calidad de vida de los vecinos y ordenar la calidad del espacio público. Pero sabemos que este problema es mucho más allá de un barrio. Son muchos los barrios de Santiago, son muchos los barrios de regiones que están asolados por estos problemas. Por ello, este ejemplo va a ser replicado en el Plan de Acción para el Control y Fiscalización del Comercio Ilícito y Callejero, que está siendo implementado actualmente en 12 regiones del país para avanzar en la fiscalización, la persecución penal y la regularización laboral. Sabemos que la presencia del crimen organizado, del narcotráfico, del tráfico de migrantes, como hemos visto en el terrible caso del Tren de Aragua, la trata de personas, el robo de madera y el lavado de dinero, son evidentes que han crecido en nuestro país durante los últimos años. Por eso este año tendremos una política nacional contra el crimen organizado y destinaremos 3.000 millones de pesos del presupuesto del 2022 para su prevención, control y persecución. Hemos priorizado un paquete legislativo que permitirá aumentar la efectividad de la persecución penal del crimen organizado, que incluye mejorar las técnicas de investigación, enajenación temprana, fortalecimiento de las capacidades de la unidad de análisis financiero y la actualización de la tipificación de la asociación ilícita. Tenemos que seguir la ruta del dinero y a las organizaciones criminales organizadas sepan que las vamos a perseguir y desbaratar. Para combatir el crimen organizado, a principios del próximo semestre presentaremos las indicaciones que reformularán el proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, que ha estado muy debilitado. Quiero que sepan que en el sur de nuestro país también hemos realizado un aumento significativo de la capacidad operativa de Carabineros. Hemos mandatado invertir 4.500 millones de pesos para la compra de camionetas blindadas y también dispondremos de 1.000 millones de pesos para la compra de drones que faciliten la acción policial. Y acá permítanme contarles una pequeña sorpresa con la que nos encontramos cuando llegamos al gobierno. Cerca del 40% de la flota de nuestras policías, de vehículos de nuestras policías, está inutilizada. Por diferentes motivos. Acá les quiero decir con mucha claridad, acá esto no es un tema de quién es la responsabilidad. Hoy día es responsabilidad de nuestro gobierno solucionarlo y como gobierno lo vamos a solucionar. Sabemos que nada podrá calmar el dolor de los cientos de familias que han sido víctimas de delitos violentos. Pero quiero ratificar mi compromiso para avanzar en la creación del servicio integral de apoyo a las víctimas de delitos. Esta instancia va
a velar por los derechos de quienes han sido vulnerados, va a reconocer y coordinará la institucionalidad existente e implementará intervenciones que garanticen apoyo y acompañamiento integral. No me olvido de todas las familias víctimas de delincuencia que he conocido en nuestro caminar por Chile. Sepan que no las dejaremos solas, que perseguiremos incansablemente la justicia y que a quienes han optado por el camino de la delincuencia, atacando a familias vulnerables, a familias indefensas, como algunos de los casos que hemos mencionado, no les vamos a permitir que sigan actuando con la impunidad que se ha hecho hasta ahora. Respecto al Fondo de Reparación Económica, su implementación comenzará con la reparación a las víctimas indirectas de femicidios y crímenes de odio. Y en el caso de la violencia rural, vamos a reformular el programa de apoyo a las víctimas de violencia rural que entrega subsidios de reposición económica a quienes hayan visto afectadas sus actividades productivas y o comerciales. Y brindaremos intenso apoyo jurídico y psicosocial a las víctimas en las regiones del Biobío, Araucanía y Los Ríos. Desgraciadamente, y esto no podemos desconocerlo, desgraciadamente producto del aumento de graves atentados, incluso con pérdida de vidas, y también por cortes de ruta que ponían en riesgo el libre desplazamiento y abastecimiento de la zona, hemos decidido decretar ya y renovar durante esta semana el estado de excepción constitucional en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco. Estoy consciente de que esta medida no resuelve el problema de fondo, el cual estamos abordando mediante una política integral de compra de tierras y reconocimiento que antes detallé. Pero como presidente de la República, tengo el deber de utilizar todas las herramientas jurídicas a mi disposición para garantizar la seguridad de la población. Y durante nuestro gobierno no vacilaré en hacer uso de esas herramientas para que justamente todos quienes habitan nuestro territorio puedan transitar por él con seguridad. Durante nuestro gobierno vamos a destinar más de 48.000 millones de pesos en inversión en infraestructura para la seguridad en el marco del programa Nuestro Norte. Y solo este año invertiremos 17.000 millones destinados a mejorar la reposición de retenes, comisarías y tenencias en las regiones de Antofagasta, Tarapacá, Arica y Painiracota. En materia de justicia, vamos a mejorar las instalaciones sanitarias, eléctricas, estructurales de diversos centros penitenciarios, en Arica, Talca, Molina y Parral. Ampliaremos además el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín y habilitaremos el complejo penitenciario de Biobío. La reinserción es un tema que tenemos muy al debe en nuestro país. Tenemos que trabajar más en nuestras cárceles. Tenemos que trabajar también desde una perspectiva de derechos humanos en nuestras cárceles. No puede ser de que hoy día la delincuencia también sea un patrón que se repite a lo largo de los ciclos vitales en muchas familias. Ahí estamos fallando como Estado. No es solamente un problema individual, estamos fallando como sociedad. En la reinserción también tenemos mucho trabajo que hacer. Por eso, durante este año revisaremos aquellos programas de reinserción que claramente son deficitarios para ofrecer intervención especializada, educación y trabajo a la población privada de libertad. Y abordaremos aspectos de infraestructura carcelaria en relación con las condiciones de reclusión que afectan especialmente a mujeres. Como pueden ver, en materia de seguridad tenemos una agenda que es robusta, que por cierto será mejorada por este Congreso. Y es así porque estamos conscientes de que hoy esta es una de las principales preocupaciones de ustedes en sus casas. Como presidente, estoy decidido a hacer respetar la ley y que los ciudadanos, trabajadores y trabajadoras de nuestra patria, niños y niñas, personas mayores, puedan volver a caminar tranquilo por sus ciudades y transitar en paz por sus campos y caminos. Eje 4.
ya va faltando menos. No se preocupen. El crecimiento inclusivo. Este mes presentaré al país nuestra propuesta de reforma tributaria, la que se enmarcará en un nuevo pacto fiscal para Chile que sea capaz de recoger la visión y aspiración de miles de chilenas y chilenos. Esta reforma tributaria buscará generar mayores recursos para cumplir con nuestros compromisos con el país, así como estructurar un sistema tributario más justo y transparente. Sabemos, porque lo hemos visto antes, que frente a una reforma tributaria con estas ambiciones, habrán quienes argumenten que no es el momento. A ellos mi respuesta es clara y firme. El país no puede esperar y todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. No podemos permitir que algunos contribuyentes sigan eludiendo sus obligaciones tributarias mientras millones de chilenas y chilenos pasan años en listas de espera por una intervención médica, para acceder a una vivienda o para conseguir una pensión digna. Nuestra reforma tributaria atacará las bases de la desigualdad, gravando los altos ingresos y patrimonios, las rentas mineras y los resquicios legales para financiar el cumplimiento de derechos sociales en salud, pensiones y cuidado. Y vamos a enfrentar esta tarea sin dogmatismos ni arrogancia, dispuestos a escuchar, pero comprometidos siempre con sus objetivos. Confío en que encontraremos para esto una disposición similar en muchos parlamentarios y parlamentarias. Espero en la mayoría. Y mientras avanzamos en esta tarea, tenemos que hacernos cargo de un segundo desafío: fortalecer las bases para un crecimiento sostenible en el largo plazo. Para esto, lo primero es recuperar la inversión, que es necesaria no solo como fuente de ampliación de la capacidad productiva, sino como vehículo del progreso tecnológico, la innovación y la aplicación del conocimiento. Recuperar la inversión requiere sin duda reducir la incertidumbre y generar buenas condiciones financieras. Es así como desde el gobierno haremos un esfuerzo por elevar la inversión en 30% respecto del año anterior, y pasaremos un esfuerzo más sistemático para desarrollar un plan quinquenal de infraestructura que abarque obras de logística, infraestructura social, escuelas, hospitales, consultorios, ciudades, conectividad, agua, que puedan ser desarrollados en los distintos niveles de gobierno. Para hacer posible un esfuerzo de estas características, vamos a actualizar las técnicas de evaluación, ejecución e inspección de proyectos, de modo de facilitar una visión más programática e integrada de la infraestructura de los territorios. En cuanto a las oportunidades, utilizaremos los recursos provenientes de la licitación del litio para constituir un fondo que financie proyectos asociados a un nuevo modelo de desarrollo basado en el conocimiento, la innovación y la producción limpia. Con estos recursos vamos a asegurar un financiamiento sostenido al desarrollo, por ejemplo, de tecnologías como el hidrógeno verde, que requerirá cerca de una década para desplegar plenamente sus beneficios para el país. En nuevo modelo de desarrollo, las decisiones a veces son difíciles, porque implican dejar de utilizar recursos hoy para que estos crezcan mañana. Un pilar importante en este cambio es el patrón de desarrollo del país que tenemos que transformar en función de la producción limpia y la preservación del capital natural, porque esto va a ser capaz de abrirnos paso en un mundo que valora cada vez más este enfoque. Chile tiene muchísimas oportunidades, chilenos y chilenas, tenemos muchísimas oportunidades. El mundo nos necesita. Para ello, no solamente vamos a desarrollar políticas orientadas a reducir nuestras emisiones de carbono respetando nuestros compromisos internacionales, cambiar la matriz energética de uso de agua y proteger los ecosistemas, sino que le daremos también la viabilidad suficiente como para que se transformen en verdaderas ventajas comparativas de Chile en los mercados internacionales. Para ello, invertiremos en trazabilidad, en medición, en certificación, para utilizar esta información en el acceso a nuevos mercados y nuevas fuentes de financiamiento, beneficiando de esta manera a miles de pequeños emprendedores a lo largo y ancho de Chile.
Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es la tremenda concentración económica. Poder diversificar nuestra economía, en donde hoy día pensemos que las pymes solamente tienen el 13% de las ventas y las grandes empresas el 87%. Poder otorgar nuevas oportunidades a propósito de las ventajas comparativas de nuestro país es una prioridad para nuestro gobierno. Quiero decirles que un país que está fracturado socialmente no puede crecer. Por eso, una distribución más justa de la renta es condición necesaria para que retomemos el camino del desarrollo. Por eso, hoy los quiero invitar a que juntas, trabajadores, empresarios, Congreso y Gobierno, avancemos hacia un gran pacto tributario y productivo que permita llevarnos al camino de un crecimiento justo, inclusivo y sustentable. Y para ello les propongo el siguiente desafío. Quiero proponerle un desafío al país. Tenemos que lograr que la productividad vuelva a crecer al ritmo del 1,5% anual en lugar del estancamiento de los últimos 10 años. Si lo logramos, el producto potencial podría crecer por sobre un 4% anual, lo que a su vez permitiría compensar el alza de los costos laborales que implican medidas con las cuales nuestro gobierno está profundamente comprometido, como el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el aumento de las cotizaciones en el marco de la reforma previsional. Se puede. A inicios de los años 2000, durante el mandato del presidente Lagos, se logró. Hoy también podemos. ¿Cómo? Se preguntarán. Con mayor inversión en investigación, desarrollo, innovación y capacitación, con adecuación de las jornadas laborales en el marco de las 40 horas, con el mayor desarrollo de la economía digital, aprovechando las ventajas comparativas de la producción limpia a las que hacía recién referencia, bajando los costos de las empresas en seguridad, mejorando el cumplimiento regulatorio y de las obligaciones tributarias. Para esto he mandatado a los ministros de Economía y Hacienda que preparen en base a las recomendaciones del Consejo Nacional de Productividad una agenda de reformas microeconómicas y financieras que estén destinadas a elevar la eficiencia productiva y de los servicios financieros. Y esto lo haremos en conjunto con los emprendedores de nuestra patria. Y como bien saben, esto no lo vamos a hacer solamente desde Santiago. Soy nacido y criado en región. Fue en las costas del frío estrecho de Magallanes, en donde aprendí de la lejanía y fue ese viento que nos acuna en el sur austral el que me enseñó que era posible luchar para cambiar el mundo. Lo dijimos en campaña y lo reitero hoy día desde Valparaíso, como presidente de la República. Las políticas públicas deben pensarse con y desde las regiones. No queremos que las decisiones trascendentales de la vida de nuestros territorios se sigan tomando desde Santiago sin pertinencia local. Y eso es algo que los mismos parlamentarios nos exigen permanentemente. Avanzar en descentralización significa que la democracia cobra vida en cada uno de los rincones de nuestro país. Para eso tenemos una fuerte agenda descentralizadora. Y tal como lo anuncié hace poco en Magallanes, hemos creado una nueva política nacional de zonas extremas. O más bien, para no ser injusto, hemos decidido darle continuidad a la política de zonas extremas creada en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero para que no tenga que refrendarse cada 3 años y haya que estar rajuñando presupuesto. Esto va a permitir acompañar y fomentar de modo permanente el desarrollo territorial de las zonas extremas del país, como las regiones de Arica y Parinacota, la provincia de Palena y la comuna de Cochamón, la región de los lagos, además de las regiones de Aysén y Magallanes. He instruido además incluir en esta política pública a la región de Tarapacá.
Para avanzar en este proceso de descentralización, hemos comenzado, liderado por la Subdere y los gobernadores regionales, el proceso de traspaso de competencias a los gobiernos regionales. En estos primeros meses hemos transferido 6, solicitadas por los gobernadores, con quienes además hemos estado trabajando junto con DIPRES y Contraloría en mecanismos para facilitar la ejecución presupuestaria. Prontamente enviaremos en línea con el diseño de la reforma tributaria el tan esperado proyecto de ley de rentas regionales. Chilenos y chilenas, uno de los desafíos más grandes que tiene nuestro camino al desarrollo es que le llegue a todos quienes habitan nuestra patria. Y para eso es necesario mejorar nuestra conectividad. Para ello nos hemos propuesto priorizar avances en esta materia que nos permitan contar con una densa red de transporte público, inclusivo y sustentable al finalizar mi mandato. Para abordar este desafío, le he encargado a los ministros de Obras Públicas y de Transporte y Telecomunicaciones impulsar el desarrollo ferroviario, la electromovilidad en el transporte urbano e interurbano y mejorar miles de kilómetros de infraestructura vial que apoye el transporte público en regiones, mejorando la infraestructura de los aeropuertos, continuando con la extensión del metro y construyendo cientos de kilómetros de ciclovías, además de sendas peatonales en todo el país. Pero me quiero detener un segundo, que ahí veo que me lo están pidiendo, en el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, que recoge un anhelo transversal e histórico de nuestro país, que es contar con una amplia red de trenes para Chile. Compatriotas, quiero que sepan que este plan contempla desplegar servicios de pasajeros urbanos y suburbanos, mejorar y aumentar significativamente el transporte de carga y avanzar gradualmente en la construcción de servicios interregionales de pasajeros en distancias medias y largas. También contempla la infraestructura para servicios de carga y eleva el estándar de calidad en las operaciones actuales, cuidando además la probidad en la empresa de ferrocarriles del Estado. Nuestra meta es triplicar los pasajeros, pasando de los 50 millones de personas transportadas en tren el año 2019 a 150 millones de pasajeros durante el año 2026. Y desde esta ciudad puerto quiero anunciar que ya le he pedido a nuestro ministro de Transporte que comencemos a trabajar para hacer realidad un sueño anhelado hace mucho tiempo y del cual ya se han escrito muchos proyectos. No más diagnóstico y empecemos a trabajar en serio para el tren que va a unir a Valparaíso y Santiago. Este ejemplo es solo uno de los avances en materia de trenes que vamos a implementar, porque estamos convencidos que estos avances pueden marcar, si los hacemos bien, una diferencia sustantiva en la calidad de vida de las personas y posibilitarán el avance del país al desarrollo inclusivo que buscamos. Chile merece recuperar su tradición ferroviaria. Por cierto, el tema de la Ruta 7 está incluido dentro de nuestra propuesta. Lo van a poder saber el detalle de las comunas, tramos y extensiones de las distintas obras de infraestructura en materia de transporte se encuentran en la cuenta pública que estará disponible en la página web del Gobierno de Chile. Lo he dispuesto de esta manera para no cansarlos con cada uno de los tramos que, sin lugar a dudas, consideran mucho interés en nuestras regiones. Ahora, volvamos a pensar en el desarrollo inclusivo. Son las micros, las pequeñas, las medianas empresas uno de los motores importantes de la economía, que muchas veces quedan de lado en las políticas públicas, que son además la fuente de ingreso para miles de familias. Quiero agradecer la presencia en este hemiciclo de diversos representantes de organizaciones que los agrupan, con los cuales estamos trabajando en el gobierno codo a codo para poder mejorar justamente las condiciones en las que desarrollan su labor. Para eso vamos a presentar, entre otras cosas, conversado con ustedes, cambios a la ley de pago a 30 días, que seguro será mejorada por el Congreso, que he visto
muy buenas ideas y recomendaciones en esta materia, y en la campaña presidencial era uno de los consensos que teníamos con las diferentes candidaturas. Nuestro objetivo es mejorar los incentivos y aumentar la eficiencia del Estado y velar por los derechos de las MIPYMES. En el marco del Plan Chile Apoya, hemos fortalecido el acceso a crédito a las micro y pequeñas empresas no bancarizadas y vamos a ampliar la cobertura del programa de apoyo de Corfo y Cercotec para la reactivación económica, beneficiando de esta manera a 167.000 MIPYMES, con un foco especial en mujeres y en los sectores de turismo y cultura. Sabemos que son muchas las MIPYMES y muchos barrios céntricos que se vieron afectados por el estallido. Por eso, estamos impulsando un plan de recuperación de los espacios públicos a nivel nacional, con foco en la seguridad y que contempla subsidios para locales comerciales y también para sus asociaciones, posibilitando inversiones por un total de 15.400 millones de pesos. Y esto lo estamos trabajando en conjunto con los locatarios. Nos juntamos personalmente, dirigidos por la ministra del Interior y el ministro de Economía, con ellos en La Moneda, de prácticamente todas las regiones de Chile. También por la pandemia ha sufrido la industria del turismo y por eso hemos beneficiado con apoyos directos a más de 6.800 MIPYMES de este rubro, con un presupuesto cercano a los 30.000 millones de pesos. Como parte de la diversificación de los actores de nuestra economía, el compromiso de este gobierno está también con fortalecer a las cooperativas que han sido omitidas de las políticas públicas durante muchos años. Para ello vamos a crear el Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo, con el objetivo de que estas actividades sean una alternativa conocida y atractiva para nuestra economía. Y de esta manera vamos a beneficiar a más de 39.000 personas que hoy forman parte de cooperativas y vamos a potenciar su crecimiento. En materia de pesca y acuicultura, vamos a cumplir con nuestro compromiso de avanzar en una nueva ley libre de corrupción y fruto de un debate abierto que sea transparente, que entregue reglas claras, justas y sostenibles, tanto a nivel industrial como artesanal. Reformularemos la política de fomento de la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala, mejorando los instrumentos de apoyo que otorga el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca y de la acuicultura de pequeña escala. Chile tiene una deuda con los ciudadanos y ciudadanas del mar y es hora que el Estado sea capaz de desarrollar políticas acordes a la importancia de este sector que estimulen esta actividad destinada preferentemente al consumo humano, avanzando en soberanía y seguridad alimentaria. Tenemos que aprovechar de mejor manera, con sustentabilidad, todos nuestros kilómetros de costa. Para ello vamos a construir 17 nuevas caletas pesqueras, entre las que destacan las ubicadas en Quellón y Melinca, y beneficiando directamente a más de 10.000 pescadores artesanales. En el ámbito de la acuicultura, necesitamos avanzar hacia prácticas más sustentables que logren integrar los beneficios económicos y desarrollo inclusivo a través de la creación de empleos locales con una mirada de largo plazo. Y para ello hay que garantizar, y lo haremos, el más alto estándar de protección del entorno en que se localicen. Esto permitirá otorgar, por una parte, certeza jurídica para la inversión y certeza sobre el cumplimiento de los objetivos de preservación y protección de los ecosistemas, especialmente aquellos que componen áreas protegidas. No queremos desastres ambientales como los que ya han sucedido en la industria y por eso tenemos un compromiso con esta regulación que tiene que ser estricta y que tiene que tener una altura de nivel mundial para que no sigamos depredando nuestro suelo marino. En materia de minería, que también es muy importante para nuestro país, quiero decirles que para fortalecer a nuestra empresa nacional del cobre, este año Codelco invertirá más de 90 millones de dólares en exploraciones, así como 86 millones de dólares en innovación y tecnología. Chile, nuestro país, tiene el 30% de las reservas probadas de cobre en el mundo. Y nuestra empresa estatal, Codelco, tiene aproximadamente un tercio de aquellas. Por eso quiero que todos tengamos consenso en que es relevante cuidar Codelco. Y para hacerlo tenemos que reinvertir en ella y no estrujar todos los recursos que produce.
defendiendo a la empresa contra todo intento de privatización, directo o indirecto. Creemos en una minería que sea responsable, que mejore sus estándares socioambientales, y en esta línea